Buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. Es un gozo muy grande poder estar aquí, ¿verdad? Disfrutando de la presencia del Señor. Amén. Y por favor, yo después de oír a unos cuantos jóvenes que han dado el testimonio, cierro mis apuntes y me siento, porque nos han estado ministrando con esos 2 o 3 testimonios que han dado. Amén. Y bueno, la gloria del Señor se ha derramado sobre ellos en el campamento, porque ya se nota, y la gloria del Señor está aquí, hermanos. Amén. Y bueno, pues alabado sea el Señor, y que para Él sea la gloria y la honra por siempre. Quiero, hermanos, compartir algunas cosas que el Señor me ha estado hablando durante semanas atrás. Si vierais mi agenda, ahí anotando, y quiero compartirlo hoy. Vamos primero a leer. Vamos a empezar con la palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 6. La canción que hemos cantado, ¿verdad? El Señor, su gloria, lo llena todo. Y de gloria en gloria, dice la canción, te veo. Pero pienso que vemos un pequeño resquicio de la gloria de Dios, aunque la gloria de Dios en este lugar es un pequeño resquicio. Hermanos, dice en Isaías capítulo 6 del 1 al 4, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Aleluya. O sea que es algo que ya desde la eternidad se le da a Dios alabanza y se reconoce su santidad y su gloria. Y dice que los quiciales de las puertas, porque Isaías estaba viendo en visión el templo, que se estremecieron con la voz del que clamaba. Y ahora vamos a ir a Hechos, y para que veamos que no es una cosa de antiguamente, del Antiguo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Aquí Pedro y Juan habían sido detenidos, les habían llevado delante de las autoridades, les habían amenazado para que no predicaran en el nombre de Jesús, y por fin cuando los dejaron en libertad, ¿dónde fueron? Pues se fueron a la iglesia. Se fueron a compartir con la familia del Señor, ¿no? De todo lo que les habían dicho, lo que había pasado. Y entonces oraron juntos, alabaron al Señor, y el versículo 31 de este capítulo 4 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y es que la presencia de Dios, aún las cosas inanimadas se estremecen, tiemblan delante de Dios. Pero lo más precioso y lo más maravilloso es que nuestros corazones tiemblen, se estremezcan delante de la presencia de Dios. Como hemos cantado, y de verdad que ha sido maravillosa la alabanza, bueno, como siempre, ¿no? Pero como hemos cantado, el Señor es santo, santo, santo. Y me llama la atención, no sé dónde lo leí, de que cuando se habla del Señor, no se nos dice en un lugar que Dios es justo, 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 ni amor, 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 pero de la santidad sí. Y sabemos cuando se repite algo en la palabra de Dios, que es algo muy importante, ¿no? Que quiere el Señor que quede ahí bien reflejado. Entonces el Señor es santo, santo, santo. Lo cantaban los ángeles, lo cantan hoy y lo canta su iglesia. Gloria a Dios. Nuestro Dios es glorioso y la majestad es inconmensurable. O sea, la majestad y la gloria de Dios es tan grande, no se puede medir. Y como decía
Solo es un resquicio pequeñito lo que vemos aquí. Pienso que cuando lleguemos a la presencia de Dios y veamos, como vio Isaías, ¿no?, al Señor sentado en su trono de gloria, pero es algo que no podemos ni imaginarnos, ¿no? La belleza, la gloria y la majestad del Señor. Y todo esto unido a la verdadera adoración, tanto en el cielo como a la verdadera adoración en espíritu y en verdad en la tierra, hace que las cosas inanimadas incluso se estremezcan, pero sobre todo nuestros corazones, delante de la grandiosidad y la santidad de Dios. Bueno, no hay palabras, ¿verdad?, para describir lo maravilloso, lo grande, lo santo y lo inmenso que es el Señor. Y entonces, delante de esta santidad y hermosura y grandeza, ¿sabías que este Dios eterno y majestuoso tiene planes para ti? Tiene planes para ti. Vamos a ver en Romanos capítulo 13. Versículos 11 y 12. Me diréis qué tiene que ver esto que vamos a leer ahora con lo que hemos leído al principio, ¿verdad? Pero dice, Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aleluya. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Pablo ya decía aquí, en su tiempo, cuando estaba vivo, se acerca el día. ¿Cuánto más nosotros? Se acerca el día, estamos aún más cerca, ¿verdad? Como dice aquí, dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa estamos más cerca del Señor. Así que ese Dios grande y poderoso, hoy el Señor le habla a la iglesia, el Señor te habla a ti, el Señor me habla a mí y nos dice, ¿qué nos dice? Despierta, Luis, despierta, María, despierta, como quiera que te llames, Sole, despierta, no te duermas, despierta, despierta. Y ahí es donde nosotros vamos a oír su voz, o donde vamos a seguir durmiendo, ¿verdad? Cuando los niños son más o menos pequeños, igual los jóvenes también, y es hora de levantarse porque se les hace tarde. Venga, levántate, que es ya la hora. No, un poquito más, ¿verdad? Porque se está también allí acurrucadito, sobre todo en invierno cuando hace frío, acurrucadito allí en la cama, debajo de las mantas, ¿verdad? Y se está muy bien. Pero podemos poner ahí, como digo, el nombre, despierta, despierta, Sole, me digo yo, despierta y responde a la voz del Señor. Dice aquí en Romanos, el que hemos leído, que es hora de levantarnos del sueño. Hora de levantarnos del sueño. Cada día que pasa estamos más cerca de la salvación, ¿verdad? Estamos más cerca de reunirnos con Jesús. Es hora de levantarnos del sueño. ¿De qué sueño habla? ¿De qué sueño? No se refiere a gente que está dormitando, como en un sopor, así. No, porque el que está dormido, no oye nada, no escucha la voz, no se entera de nada, ¿verdad? Pero, ¿qué clase de sueño es este al que se refiere? ¿Qué clase de sueño? Yo cuando meditaba en estos versículos pensaba, más que sueño es en qué ensueño me encuentro yo, en qué ensueño estoy yo, ¿verdad? Ensueño. Todas las personas tienen planes de vida, tienen sus proyectos, tienen pues ilusiones, es normal, ¿no? Que todas las personas tengamos unos proyectos, unas ilusiones. Pueden ser acertados o pueden no ser acertados los proyectos que uno se hace. Pueden ser proyectos realistas, proyectos que estén dentro de lo lógico, de lo realizable, ¿verdad? Cuando a los niños les preguntan, ¿tú qué quieres ser de mayor? Astronauta. Bueno, es su ilusión, pero es muy difícil que se realice, ¿verdad? Es muy difícil.
Pero bueno, podemos estar pensando por los jóvenes en estudiar una carrera, en buscar un buen puesto de trabajo, en buscar un esposo, una esposa, formar una familia, comprar una casa, comprar un coche, todas esas cosas que son buenas. Todas las personas tenemos planes y proyectos y todos necesitamos tener una meta en la vida, porque ¿por dónde andamos? Hablábamos con un joven hace unas semanas y le decíamos, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? No. ¿Vas a estudiar? No. ¿Qué vas a hacer? No puede ser, no puede ser. Algo anda mal. Cuando una persona no tiene una ilusión, no tiene un proyecto, no tiene unos planes, es que algo no está funcionando bien. Y hablando de proyectos, ¿sabías que Dios en la eternidad pensó en ti específicamente? Pon ahí tu nombre, Dios pensó en mí específicamente, pensó en ti. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Amén. Pero dice también que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. El Señor diseñó tu ADN. Todas las pequeñitas detalles, cosas, Él lo diseñó, pelo castaño, pelo rubio, pelo lo que sea. Luego nos lo cambiamos, ¿verdad? Pero el Señor nos diseñó. Y una cosa muy interesante es que además de diseñarte a ti, diseñó un plan específico para ti. Para ti. Plan específico. Y no solo eso, no solo eso. Es que es maravilloso. Cuando ves la obra de Dios y cuando ves el amor de Dios y la sabiduría, no solo eso, no solo te diseñó tu ADN, no solo diseñó un plan específico para ti, sino que Dios creó un lugar donde tú puedas vivir, donde tú puedas disfrutar, como algunos llaman, este maravilloso planeta azul, ¿verdad? Lo diseñó no porque sí, sino para ti, para que tú puedas vivir en un lugar donde puedas disfrutar de la creación maravillosa del Señor. Aún, fíjate, el Señor creó esta tierra para ti, aún sabiendo que tú le ibas a fallar, aún sabiendo que le ibas a fallar. Diseñó todo para ti, específicamente para ti, porque a Dios no hay nada que le sea oculto, Él lo sabe todo. Entonces el Señor te amó desde la eternidad. Y no solo fueron palabras, ¿verdad? No solo fueron palabras. Desde la eternidad te amó y por eso se humilló, como dice la palabra del Señor, tomando forma de siervo. ¿Por quién? Por ti. Amén. Por ti. Amén. Cada uno puede decirse, Señor, tú te humillaste por mí, ¿verdad? Por mí. Fue a la cruz, ¿por quién? Por ti. Estamos acostumbrados a decir, ha muerto por todos nosotros. Pero es que murió por mí, me dio a mí cuando murió en la cruz, ¿verdad? Gloria al Señor, Él resucitó. Amén. ¿Y ahora dónde está el Señor Jesús? Está en los cielos. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Pero qué más? Fue a preparar un lugar en los cielos, un maravilloso e inimaginable lugar en los cielos. ¿Para quién? Para ti. No para todos, para ti. Para ti y para mí, específicamente. Amén. Para ti, para todo aquel que crea en Jesús. Para todo aquel que crea en Jesucristo. Para todo aquel que le ha entregado su vida a Jesús. Para todo aquel que le ha recibido como Señor y Salvador, ¿verdad? Su total Señor y Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Entonces ese lugar es para ti, para todo aquel que cree. Esto de que Dios creó la tierra para ti, lo dice, no lo vamos a buscar ahora, pero en Isaías 45, si lo queréis luego buscar en vuestras casas, dice que no creó la tierra en vano. O sea, que el Señor no hizo, venga, vamos a crear la tierra y el sol y la luna, mira, porque sí. No, la creó
para ti y para mí. ¿Amén? Y para darnos un hermoso lugar a donde habitar. Y delante de toda esta bendición, delante de todo lo que Dios desplegó para mí, para ti, ¿qué puedo hacer yo para agradecerle a Dios? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? No sé si te lo has preguntado alguna vez. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, para agradecerte tanto, para agradecerte tanta bendición? Pues te voy a decir que no hay nada que puedas hacer. Ni tú ni yo, no hay nada que podamos hacer para agradecer la grandiosidad de la obra de Dios a favor de cada uno de nosotros. Nada de lo que yo pueda hacer sería suficiente. Nada para agradecer una salvación tan grande, una salvación completa, una salvación que la puedes empezar a disfrutar desde el mismo momento que recibes a Jesús como tu Salvador, ¿verdad? Desde el momento en que le entregas a Jesús tu vida. El profeta Miqueas también preguntó algo así, ¿verdad? En Miqueas capítulo 6, en Miqueas capítulo 6, versículo 8, vamos a leer el versículo 6 también, porque esto es lo que Miqueas le preguntaba al Señor. Dice el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué puedo traer delante de Dios? Versículo 6 del capítulo 6. ¿Qué puedo traer a Dios? ¿Cómo me puedo presentar delante de Él? Le traeré holocaustos, le traeré ofrendas, le traeré qué sé yo. Y el Señor le contesta, porque cuando nosotros le preguntamos cosas al Señor, el Señor nos contesta. Estemos atentos porque Él habla, Él habla. Y el versículo 8 le dice, oh hombre, Él, el Señor, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Parece muy poca cosa, pero es algo enorme que por el Espíritu Santo lo podemos hacer, ¿verdad? Amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Reconocer que no eres nada, o sea, no valgo nada, soy una mota de polvo, ¿verdad? Humillarme ante mi Dios. El Señor Jesús, como también el pastor nos lo decía hace unas semanas en Lucas, capítulo 9, Jesús lo dijo todavía más claro, ¿verdad? Para que se nos quede bien en nuestro corazón. Necesitamos negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirle a Él. Negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirle a Él. O sea, entregárselo todo y ponernos a su disposición. Seguirle en lo que Él nos diga, en lo que Él nos hable, en ese proyecto que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en resumen, es entregarte a Él, entregar toda tú, a Él, todo tú, a Él, entregar completamente a Él tus deseos, tus ilusiones, tus pensamientos, tus luchas, ¿verdad? Como hemos oído en los testimonios de los jóvenes, entregarle al Señor aquello que te pesa, aquello que hay en tu corazón que te atormenta, o entregarle aquella ilusión enorme que tienes por lo que sea, ¿verdad? Entregarle todo a Él. Y tomar la cruz. Tomar la cruz, ¿qué es tomar la cruz? ¿Cómo se encontraba una persona en aquel tiempo cuando lo iban a crucificar? Ya no hablo de Jesús porque Jesús tenía un propósito, ¿verdad? Que era salvarnos a nosotros. Pero había otros que también fueron crucificados por los romanos. ¿Y cómo era una persona que llevaba la cruz? Pues una persona que ya no tenía nada, absolutamente nada, que había perdido todos los derechos y que iba a donde le llevaban, ¿verdad? Por eso tomar la cruz es, Señor, todo es tuyo, haz conmigo lo que quieras, lo que tú digas, Señor, llévame a donde tú quieras, guíame a donde tú quieras, y seguirle a Él, seguirle a Él. Entonces, preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Una vez que
que te has entregado a Él, que le has entregado todo a Él, ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí te lo doy todo, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, iba en un proyecto muy importante. Tenía un proyecto que él lo había hecho él, se había realizado un proyecto muy importante y él pensaba que era lo mejor que podía hacer, que era perseguir a aquellos que predicaban de Jesús, ¿no? Él iba, convencido de que estaba haciendo una cosa buena, ¿verdad? Pero se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Se encontró con Jesús y le dijo, y le preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? ¿Qué quieres que haga? Pero ¿cómo voy a dejar ahora yo todo mi proyecto? Y mi prestigio. A ver, yo soy un fariseo y tengo muy buena reputación entre los de mi nación. Bueno, si quieres no los persigo, pero déjame en mi lugar de buena reputación, ¿no? Pero no, Pablo, que era Saulo todavía era Saulo, le preguntó al Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Saulo lo dejó todo, ya no era Saulo, ya era Pablo, ¿no? Lo dejó todo para seguir a Jesús, para servirle no en el proyecto personal, sino en el proyecto que Dios había diseñado para él. El proyecto para Pablo era algo muy difícil y que Pablo le llegó a cumplir por el Espíritu Santo que estaba con él, ¿no? Que habitaba dentro de él. Lo dejó todo para servir a Jesús, para cumplir el plan que Dios tenía preparado para él. Y era un plan específico para Pablo. No era el plan preparado para Bernabé, ni era el plan para Marcos, ni para Juan. No, era el plan específico para Pablo. Así Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, cuando se lo damos todo, ¿verdad? Cuando se lo entregamos todo y nos entregamos nosotros mismos a Él. Gloria a Dios, porque Él es sabio y es bueno. Y muchas veces pensamos que lo que nosotros estamos planeando es lo mejor de lo mejor. No sé vosotros, pero nosotros nos hemos equivocado más de una vez. Pues hemos tenido planes y proyectos que han fracasado porque no era el proyecto de Dios. No es que eran malos proyectos, porque no era el proyecto de Dios. Esa misma pregunta también la hicieron muchos hombres y mujeres de Dios en el pasado, ¿no? Lo vemos en la palabra de Dios, lo vemos en la historia de la Iglesia, en la historia de las misiones. Muchos hombres y mujeres de Dios se hicieron esa pregunta, o le hicieron al Señor esa pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? ¿Qué quieres que haga? Y dejaron sus propios proyectos y sus propios sueños, que seguramente no eran malos, pero los dejaron en un segundo plano para seguir el proyecto de Dios para sus vidas. Gloria a Dios. Porque es que, nuestros proyectos no son los de Dios, no van a traer gozo, van a fracasar, vamos a tener que volver al principio y empezar de nuevo desde cero, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Y así fue que gracias a todos estos hombres y mujeres que dejaron sus propios proyectos e ilusiones en un segundo plano, así fue como es que el Evangelio llegó hasta nosotros, fue como es que la Biblia llegó hasta nosotros. Podríamos extendernos y mencionar hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios utilizó, ¿verdad? No he tenido tiempo de buscar, pero creo que de Escocia vinieron unos hombres rudos, creo, según nos ha contado la historia, ¿verdad?, a traer la palabra de Dios a España. Entraron por Galicia, en un tiempo cuando aquí estaba prohibido predicar, ser evangélico, ¿vale? Estaba prohibido predicar. Esos hombres y esas mujeres siguieron el proyecto de Dios para sus vidas y trajeron gran bendición a este país. Podríamos hablar, de tantas otras, pero se me viene a la mente
Julianillo. ¿Alguno de vosotros sabéis quién era Julianillo? No. Bueno, ¿no lo sabéis? Bueno, tenéis que buscarlo. Julianillo era un hombre, ¿en qué siglo sería? No lo he mirado. No. Pero bueno, sobre 1700 por ahí, años 1700 por ahí. ¿Qué hacía? Pues traía Biblias de contrabando, venía con su borrico desde fuera de España, con los discos llenos de Biblias y tratados y folletos, y encima otras cosas para vender. Y hizo muchos viajes para traer la palabra de Dios aquí a España, porque la Inquisición estaba muy perseguida, ¿verdad? Al final lo descubrieron. Después de muchos viajes que hizo, después de mucho traer la palabra de Dios aquí, lo descubrieron y pasó a la presencia de Dios, por llamarlo de una manera bonita, ¿no? Y tantas personas que gracias a Dios que pusieron sus planes en un segundo plano, sus proyectos, y dijeron: Señor, aquí estoy, voy a salir. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Entonces, como decía, Dios ha preparado un proyecto para cada uno de nosotros. ¿Y esto qué implica? Esto implica un cambio de prioridades, ¿verdad? ¿Cuáles son esas prioridades? Yo creo que los jóvenes lo tienen claro después del campamento, lo tienen muy claro. Pero ¿cuáles son esas prioridades? Servir al Señor, involucrarse en llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Anunciar el mensaje del Evangelio, seguirle a Él allí donde Él nos está dirigiendo, servirle en el área en el cual Él nos está llamando, porque todos no somos misioneros para ir a la India, No, el Señor tiene un proyecto para cada uno diferente. Eso debe ser, o sea, servir al Señor, involucrarse en el mensaje del Evangelio, compartirlo, seguirle a Él y servirle en el área en la cual Él te está llamando. Y eso debe ser la prioridad de todas las prioridades de mi vida, la prioridad de todas las prioridades. Hay que trabajar, hay que traer alimento a la casa, hay que cuidar a los hijos, etcétera, ¿verdad? Pero esa es la prioridad de todas las prioridades. Y os diré también que no en la antigüedad, pero nosotros conocemos gente, cristianos, unos ya se han ido, otros están con nosotros, que le han dicho al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y que han renunciado a herencias, que han renunciado a relaciones familiares por causa del Evangelio, que han renunciado a buenos trabajos por servir al Señor, etc. Hoy, hombres y mujeres están entregándoselo todo al Señor y preguntándole: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Dios está buscando hoy entre nosotros, gente así, entre nosotros, los que estamos aquí. ¿Qué somos? Pues aquí una iglesita en un pueblecito, aquí de Lleida, pero gloria a Dios porque la presencia de Dios está aquí y el plan de Dios, ya no individual, pero también el plan de Dios para aquí, para este lugar, es este, en el que estamos involucrados, y si no estás involucrado debes de involucrarte. Dios está buscando hoy de entre nosotros gente que deje en un segundo plano sus prioridades, sus sueños, sus ensueños, ¿verdad? Gente que esté dispuesta a cumplir el proyecto de Dios para su vida. Gente que, como Pablo, estuvo dispuesto, abandonó todo por seguir el proyecto de Dios para su vida. El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 9: la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y cuáles son esos campos? El Señor dijo: levantad vuestros ojos y mirad los campos, están preparados, están listos para que entréis ahí a trabajar. ¿Cuáles son esos campos donde faltan obreros? ¿Cuáles son esos campos en los que Dios ha proyectado que tú estés trabajando? Para unos puede ser el campo misionero, sabéis que esa es
es mi foco, ¿no? El campo misionero, ¿verdad? Para algunos puede serlo, ¿no? Igual Dios te llama a la India, o te llama a África, o te llama a cualquier otro lugar. Para otros, el proyecto de Dios para su vida es estar ahí donde están nuestros niños hoy, enseñando la palabra del Señor. Ser un maestro, una maestra, enseñando a los niños a acercarse a Jesús, a recibirlo en sus corazoncitos, ¿verdad? Ese es un proyecto que Dios tiene y que también hace falta, que también es necesario. Y los niños, y cada vez serán más los niños, amén, cada vez serán más los niños que tendremos aquí y que estarán aprendiendo la palabra del Señor. Para otros, el proyecto de Dios, que es estar intercediendo y orando con perseverancia. Ese es un proyecto que no está muy a la vista, no se ve, es un poquito secreto, pero es tan importante, ¿verdad? Estar delante del Señor intercediendo y orando con perseverancia por todo este mundo perdido, para que el Señor despierte a su iglesia, en general me refiero, despierta a su iglesia y podamos proclamar en el poder del Espíritu Santo el mensaje del Evangelio y que la gente sea salva. Y para otros, mirad, os voy a decir una cosa. Cuando nosotros éramos jóvenes, incluso antes de casarnos, lo que nos metieron mucho en la cabeza era que había que salir a los pueblos de España y a empezar ahí una obra a donde no había testimonio, ¿verdad? Y ese ha sido el enfoque de nuestra vida, ya de casados, y aquí estamos hoy, gloria a Dios, damos tantas gracias por poder estar aquí. ¿Quién está contento de poder estar en Luz a las Naciones? Aleluya, gloria a Dios, estamos felices de cómo el Señor ha guiado, ¿verdad? Y estamos aquí colaborando en el reino de Dios. Gloria a Dios. Pues así mismo, ese es otro proyecto que Dios puede llamarte, ¿no? Quizá hacerte responsable, pues, quizá de un grupo de hogar en un pueblo a donde no hay nada y a donde a lo mejor está abriendo el Señor puertas. Amén. Y eso es muy importante, porque las almas necesitan escuchar el Evangelio, necesitan conocer la palabra del Señor, necesitan, hermanos, que este proyecto pueda crecer más y más, y que la Iglesia Luz a las Naciones podamos extendernos a los pueblos, como antiguamente se nos enseñaba, a los pueblos donde no hay testimonio, llevar el mensaje del Evangelio, gloria a Dios. Y podríamos hacer una larga lista, ¿verdad? Una larga lista de campos blancos para la siega, una larga lista ahí donde Dios te está llamando. A lo mejor Dios te llama a formar parte del equipo de misiones, a lo mejor Dios te llama a formar parte del equipo de evangelismo, a lo mejor Dios te llama a formar parte del equipo de limpieza, o qué sé yo, ¿verdad? Hay tanta necesidad en tantas áreas, ¿verdad? Así que la mies es mucha y los obreros pocos, pero podemos decir como Isaías, después lo vamos a leer, no me quiero adelantar, podemos decir como Isaías, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Entonces lo que el Señor a mí me ha hablado durante estas semanas últimas, bastantes, es despierta de tus ensueños, despierta y abre los ojos, no te duermas, porque como hemos leído, el Señor está cada vez más cerca, el Señor viene. El olivo está echando ya renuevos. Tiene brotes ya el olivo. El Señor viene. Vemos las señales. Tenemos que estar atentos a los tiempos, como dice la palabra, atentos a las señales. Y tenemos que despertar. Y no perdamos el tiempo en cosas que, sin ser malas, pero que no nos llevan a ninguna parte. Sembremos para el reino de Dios. Invirtamos para el reino de Dios. Amén. Aleluya. Invirtamos todos nuestros recursos, nuestra vida entera para el reino de Dios. El Señor viene y no queremos que nos encuentre allí acurrucaditos en la cama, calentitos debajo de las mantas.
Yo no quiero que me encuentre el Señor ahí, acurrucadita y disfrutando de mi ensueño, ¿verdad? No queremos que nos encuentre adormecidos ni ocupados en nuestras prioridades y en nuestros proyectos, no sé que sean los que Dios te está guiando, ¿verdad? Que no nos encuentre ocupados en nuestras propias ilusiones y proyectos, sino que nos encuentre ocupados en los negocios del Padre, en los negocios del reino. Despierta, te dice el Señor, despierta, deja de fijarte en cositas. En este mundo siempre habrá cositas que a lo mejor unas nos hacen más gracia y otras no. Deja de fijarte en cositas, despierta y levanta tus ojos y mira los campos. Mira los campos. Mira donde el Señor te quiere enviar, mira donde el Señor te quiere poner. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos a ir otra vez a Isaías y leer ese versículo. En el capítulo 6 también, bueno, vamos a leer los mismos versículos. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, vino el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Estoy segura que el corazón de Isaías también se estremeció ante tanta gloria y alabanza que el Señor le permitió ver. Y dice el versículo 8: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Hoy el Señor está diciendo lo mismo. ¿A quién enviaré a la escuelita dominical? ¿A quién enviaré a tal pueblo que hay una puerta abierta? ¿A quién enviaré a hincar las rodillas y orar y interceder? ¿A quién enviaré? Que nuestra respuesta sea la misma de Isaías. ¿Qué respondió Isaías? Isaías no podía responder otra cosa ante la gloria, la majestad y la grandeza del Señor. No podía responder otra cosa. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Ponme donde tú quieras. Enséñame cuál es tu proyecto para mi vida. Señor, el Señor tiene un proyecto y te ha dado los dones y los talentos necesarios para que tú lo lleves a cabo. No te duermas, no te duermas. El Señor dice: despertad, despertad. No te duermas. Quizá quisieras hacerle la pregunta al Señor. Quizá podrías pensar en ese Dios santo, 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 lleno de majestad, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de amor, ante cuya presencia las cosas, incluso las paredes tiemblan, ante cuya presencia mi corazón no puede dejar de temblar, no es el vuestro, ¿verdad? Le preguntarás a este Dios glorioso, aquel que no le importó dejar su gloria en los cielos para venir aquí a este mundo a sufrir en la cruz, para darte perdón de pecados, para darte salvación y vida eterna. ¿Le harías la pregunta? Si es que no se la has hecho, ¿le harías la pregunta? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Estoy en tu proyecto o estoy en mi proyecto que no me va a llevar a ninguna parte? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es el campo que tú has preparado ahí donde tú quieres que yo te sirva? ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es? Señor, ¿qué quieres que yo haga?
y te aseguro que Dios te va a dar la respuesta. Amén. Dios te va a dar la respuesta. Solo tienes que afinar tus oídos, buscar en la palabra, hablar sinceramente con el Señor y el Señor te va a dar la respuesta. Y se lo vas a compartir a los pastores y ellos van a orar por ti y te van a ayudar a dirigirte en ese proyecto del Señor. Amén. Aleluya. Me gusta también otro versículo que está en Isaías 52, no tengo que buscarlo, donde dice: despierta, vístete de poder. Despierta, vístete de poder. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada. O sea, a mí el Señor, sin el Espíritu Santo, que no me envía a ninguna parte del Señor, porque voy a ser incapaz de hacer nada, ni una pizquita, ¿verdad? Vístete de poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Amén, Que Dios derrama sobre su iglesia. Amén. El poder del Espíritu Santo que está ahí, por el que debemos clamar y por el que debemos pedir y al que debemos de disponernos a recibir. El poder del Espíritu Santo del que tenemos, nos habla el Señor en Hechos 1:8. Todos conocemos este versículo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? Y le seremos testigos en cualquier lugar, en cualquier área, en cualquier campo, a donde Él nos llame, con el poder del Espíritu Santo, llenando nuestras vidas. Ese poder que nos lleva y nos da la fuerza y nos da todos los talentos y dones necesarios para poder trabajar en los campos que el Señor ha preparado. Amén. No en mi propio proyecto, no en mi propio campo, en el campo que el Señor ha preparado. Gloria a Dios. Gracias a Dios damos por tantas personas, tanta gente que decidió dejar sus proyectos y seguir los proyectos de Dios. Estoy mirando mucho hombres de Dios en la antigüedad y mujeres, y me doy cuenta de estos hombres: Señor, yo quiero ser así, yo quiero ser así, yo quiero ser una persona llena del Espíritu Santo, que tú me puedas usar como tú quieras, Señor. Y la cosa es que Dios también lo quiere. Dios quiere llenarte a ti con el Espíritu Santo, capacitarte para que le sirvas ahí donde Él te está llamando. Aleluya. Entonces, pues eso, despierta, que podamos estar con los ojos abiertos, viendo la gloria de Dios, viendo el resquicio pequeño que podemos ver de la gloria de Dios, viendo lo grande, lo poderoso, lo amoroso, lo majestuoso que es Dios, viendo que ese Dios se ha humillado, que ha venido aquí, que ha muerto en la cruz, que ha ido a preparar el lugar para mí. Estando consciente de eso, levantar mis ojos y mirar también el campo preparado. Mirar el campo preparado, teniendo en mente, en el corazón, la gloria de Dios y al mismo tiempo el campo preparado por Dios para cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios.